Hermana Isa. O sea, ustedes no pueden ver las fotos que publica ella por internet. Solo dar aviso al servicio de este día viernes, ustedes y a los que van llegando, ¿verdad? Y los que irán llegando, que el Señor les tenga muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a empezar con una oración y más adelante se va ¿verdad? Pedir una oración, pero no nos olvidemos de orar por el doctor Norman y su familia, ¿verdad? Tenemos que gracias al Señor, ¿verdad? Salió de la cirugía, no, pero sí está en el hospital aún, ¿verdad? Está en recuperación. Y pues oremos por la hermana, por sus hijos, los que están ahí con ellos, ¿verdad? Y por el pastor, que tiene una recuperación eh, rápida, ¿verdad? Y que podamos saber más adelante, ¿verdad? Cómo está. Y también por algunos hermanos de la iglesia que están enfermos, el grupo de las damas, sabemos que la hermana Nati y Tita están muy malas en el hospital también, entonces oremos por ellas, y pues verdad más adelante si hay peticiones, las vamos a compartir. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir al hermano Valentín. Sí, vamos a orar aquí al hermano Valentín. Y le hablamos de
realmente eran menesterosos, eran pobres, en la basura prácticamente, en el muladar, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Él los sacó de ese lugar para convertirlos, pues, en una nación fuerte, ¿no? Una nación de reyes, de príncipes. ¿Quién los levantó del polvo del muladar? Pues Dios, ¿no? Por pura misericordia, Él lo hizo. Y el Salmo 114 parece que comienza o continúa con el mismo relato. Yo le puse por título al Salmo 114, ¿qué pasa cuando Dios interviene? Aquí la Biblia dice, tiene por título las maravillas del Éxodo, porque el Salmo 114 lo que hace es que nos relata cómo, ya sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya sabemos, ¿no? Pero aquí nos relata principalmente la forma en lo que lo sacó. Y eso es lo que llama la atención. ¿Cómo lo sacó? ¿Y cómo lo sacó? Pues con poder. O sea, y es increíble cómo Dios muestra aquí ese atributo de todopoderoso. Así que cuando Dios decide hacer algo, para Dios no hay cosa imposible. O sea, para Dios es tan fácil hacer lo que Él quiera hacer. De hecho, nosotros por eso oramos a Él, ¿cierto? Por eso le pedimos, porque para Él no hay nada imposible. Que Dios hace las cosas a su manera y en su tiempo es otra cosa, pero que Dios, si Él quisiera, puede hacerlo al momento, para Él es tan fácil, ¿ok? O sea, imagínense, ¿no? Si Dios quiere levantar a una persona de la enfermedad, basta con que diga enfermedad, retírate. ¿Y qué pasa con la enfermedad? Y se aparta, ¿no? Porque para Dios eso es tan sencillo, ¿no? Bueno, algo similar nos va a comentar aquí en el Salmo 114, por eso le puse yo como título, ¿qué pasa cuando Dios interviene? Porque esa fue una pregunta que se le hace a la naturaleza, ¿no? Como si la naturaleza fuera una persona, se le hace una pregunta al Mar Rojo, ¿no? ¿Qué te pasó que te apartaste, ¿no? O al Jordán, Jordán, ¿qué te pasó que retrocediste, ¿no? Montañas, ¿qué les pasó que temblaron? Bueno, la respuesta es bien sencilla, ¿no? No pudieron soportar la presencia de Dios que estaba llevando a su pueblo, ¿no? A una tierra que Él les había prometido. Entonces, sigo la introducción todavía, ¿ok? Este salmo obviamente habla del pueblo hebreo y a ellos les recuerda su historia. Y bueno, ¿y qué aprendemos nosotros? Bueno, que también tenemos una historia con respecto a Dios, ¿cierto? Él también nos salvó de una esclavitud, de la esclavitud del pecado. Sí, que nosotros tal vez no celebramos la Pascua, pero celebramos la Santa Cena, ¿cierto? Que es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿ok? Que su cuerpo fue partido por nosotros, que su sangre fue derramada y que se nos ordenó recordar eso, ¿no? Lo que Él hizo, lo que sigue haciendo con poder el día de hoy. Y sí, Dios es poderoso, ¿no? Cómo cambia la vida de las personas y aún lo que Dios hará en el futuro. Este Salmo 114 es un himno, ya sabemos que los salmos son himnos. Himno de alabanza que conmemora el éxodo y la poderosa intervención de Dios para librar a Israel de la esclavitud en Egipto. Este texto destaca también la soberanía absoluta de Dios sobre la naturaleza y su fidelidad para proteger a su pueblo. Este Salmo 114 también puede ser considerado como un comentario sobre los últimos versos del Salmo anterior. Los israelitas nunca deberían olvidar qué les pasó cuando Dios obró con poder y misericordia desde la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra de Canaán. De hecho, hablando de recordar, la iglesia nunca debería acordar, nunca debería olvidar cómo fuimos salvados y cómo Dios nos ha traído a través de estos años. Y que por cierto, que Dios nos va a llevar a donde nos dijo que nos va a llevar, que es al cielo mismo. Y Dios es poderoso para hacerlo. Eso ayuda al alma, ¿eh? A recordar cómo Dios ha obrado con poder y que debería animarnos para no desanimarnos, ¿no? Así es que en este Salmo 114, el lenguaje en el que fue escrito, que es un lenguaje muy, muy poético, ¿no? Porque habla de la naturaleza como si fueran personas. Pues es un lenguaje de júbilo, de alegría, de triunfo por la intervención divina. Por eso el salmista ve a las montañas y a las colinas como si fueran personas
que están atemorizadas, consternadas y a veces alegres ante la presencia de Dios, ¿no? Porque Dios es todopoderoso. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el verso número 1. Vamos a dividir este salmo en 4 partes. En la parte número 1, que es únicamente el verso 1, se nos deja saber quién fue beneficiado con la intervención de Dios. Vamos a leer lo que le parece el verso 1. ¿Quién fue beneficiado? ¿Quién fue sacado de la esclavitud? Dice así el verso 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, está ahí nada más, ¿no? Mira, lo voy a leer en una versión un poco diferente. Hay otra versión que dice así: cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo de lengua extraña. Creo que esta es la mejor interpretación que encuentro, porque sí, porque cuando dice que Jacob salió del pueblo extranjero, en realidad en el original dice que salió de un pueblo de lengua extraña. De hecho, cuando Dios miró a su pueblo que estaba en Egipto, lo miraba así como un pueblo, como su pueblo que estaba en medio de un pueblo con una lengua diferente. ¿Saben ustedes que Dios pone atención a eso? Que a veces el hablar un idioma diferente o por hablar un idioma diferente se hace una división. El pueblo egipcio lo hizo. Por eso no se extraña que hoy en estos tiempos suele pasar, ¿no? Mira, a veces basta con que alguien hable diferente para ser rechazado, ¿no? Qué cosas, ¿no? Dios así lo miró, ¿no? Vio a su pueblo que era diferente simplemente por la lengua, ¿no? Lo que sabemos es que Dios sacó a este pueblo de ahí. ¿Por qué le sacó? Bueno, Dios quería hacer una gran nación para Él. Grande porque iba a ser para Él. No grande porque realmente los hombres seamos grandes, ¿ok? No, una nación es grande, se dice que una nación es grande en la Biblia cuando tiene propósitos para con Dios. Así es que Dios, si Dios iba a formar una nación, necesitaba algunos elementos. Número uno, necesitaba gente. No, no puede haber una nación sin gente. Una nación está compuesta de gente. Por eso cuando llegaron a Egipto iban alrededor de 75 personas, imagínate, esa es la cantidad que llegó a Egipto, 75 personas. Eran bien poquitos, ¿no? Eran los descendientes de Jacob. Y uno se pregunta, ¿por qué fueron hechos esclavos? Nadie hubiera querido, pero en realidad era parte del plan de Dios, ¿eh? Es decir, no es que Dios quería que fueran esclavos, pero Dios lo permitió por una razón. ¿Cuál era la razón? Bueno, que no se acostumbraran ahí. ¿Por qué? Porque Dios los iba a sacar algún día. Es interesante, pero ahí en Egipto pudieron hacerse una multitud. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo estuvieron bajo la protección de Egipto. Si ellos hicieron muchos, porque no había nación, bueno, no era una nación ellos, ¿eh? Era más bien una familia que se hizo grande, de 75 a miles, algunos dicen que a millones. Y entonces en aquellos tiempos no era fácil que una familia se hiciera tan grande porque había muchos enemigos. ¿Cómo se hizo grande? Bueno, en parte porque tuvo la protección de Egipto. Hasta el día en que Jehová dijo, tienen que salir de ahí. ¿Y qué pasó con Egipto? Los miró como enemigos. ¿Y por qué razón? Obviamente para que nadie que quiera quedarse ahí, ¿cierto? De hecho, cuando Dios le sacó de ahí, la Biblia no relata que alguien se quiso quedar ahí. Es más bien, algunos egipcios se vinieron con el pueblo, ¿no? Nadie quería estar ahí en realidad. ¿Qué más necesitaba Dios para formar una nación? Gente. ¿Qué más necesitaba? Pues una tierra. Y Dios ya les había prometido una tierra, ¿cierto? La tierra de Canaán. ¿Qué más necesitaba el pueblo hebreo como nación? Pues un tipo de gobierno. ¿Cómo fue el tipo de gobierno de los judíos? Sí, no fue democrático, ¿ok? No, no, ni republicano tampoco, que no, fue teocrático. ¿Qué significa? Que Dios es el que les iba a dirigir. Fue Dios el que les estableció sus leyes, sus principios, para que ellos se condujeran correctamente. ¿Quién es el único que sabe o que puede poner leyes justas, correctas, sanas? Y pues solamente Dios, ¿ok? Los hombres inventamos cada cosa basada en prejuicios, en gustos, ¿cierto? Pero Dios no es así. ¿Y quién iba a gobernar ahí? Pues Dios. Bueno, eso es lo que nos deja ver el verso número 1, ¿no? Que dice cuando salió Israel de Egipto, ¿no?
Y pues sí, cuando habla aquí de Israel se refiere a Jacob, ¿no? La casa de Jacob, porque con Jacob comenzó, digamos, esta, esta familia, ¿no? Que estaba en medio de un pueblo de lengua extraña o un pueblo extranjero. Así es que, ya teniendo eso en mente, vamos al verso número 2. No sin antes recordar, ¿ok? Que el hecho de que Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto también fue un tipo de la salvación nuestra, ¿ok? Porque así como Israel estuvo esclavizado en Egipto, nosotros también somos vistos como esclavos del pecado, ¿no? Y así como Dios les salvó a ellos, también nosotros hemos salvado, ¿no? A través de Jesucristo. Así como para ser sacado ellos fue muerto un cordero y puesta su sangre en el dintel de las puertas, en nuestro caso murió Jesucristo, ¿no? El Cordero de Dios, y que por su sangre fuimos rescatados. Así es que sí hay una enseñanza también para nosotros, ¿no? Que debemos recordar. Y eso lo dice la Biblia. No busque los textos, usted, pero se nos va a recordar fácilmente, ¿no? Acerca de nosotros. Leímos cómo Dios les sacó a ellos, pero en el caso de nosotros, dice, por ejemplo, Primera de Pedro 1:18, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino como la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no? También Romanos 6:17 dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así es que nosotros éramos esclavos del pecado, pero fuimos también rescatados. Así es que la Pascua, pues es un tipo también, ¿no? De la salvación que hoy tenemos en Cristo. Bueno, en el Salmo 114, en el verso número 2, vamos a leer lo que dice el verso número Dios. El verso número 2 nos enseña o nos deja ver cuál era el propósito de Dios de sacar a un pueblo. No le sacó nada más por sacarles, ¿ok? No le sacó para sacarles y, quisieran y que hicieran lo que quisieran. Así como Dios no nos salvó para que nosotros hagamos lo que queramos. Aquí hay una enseñanza bien importante, ¿eh? Porque luego nosotros pensamos que Dios nos salvó y le decimos gracias por salvarme Dios y queremos seguir viviendo, como decimos, como nos dé la gana, ¿no? Pero no debe ser así. La Biblia dice que Cristo nos salvó y nos dio vida eterna, ¿ok? Por su muerte en la cruz, pero Él quiso, Cristo quiere que le sirvamos a Él, que vivamos por Él y para Él, para los propósitos de Él, no para nuestros propósitos. Bueno, así fue también con el pueblo hebreo. Miren, es bien claro aquí en el verso número 2, dice, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que Israel está compuesto por todas las tribus, 12 tribus, compone la nación judía, el Israel. Pero en Judá, que es una de las 12 tribus, ahí Dios puso su tabernáculo, ¿no? El lugar donde Dios se manifestaba al pueblo hebreo. El lugar de donde Dios hablaría a toda la nación a través de los profetas que él llamó. Y esto sería obviamente hasta que Jesucristo viniera, ¿no? Pero Dios quiso estar dentro del pueblo, dirigirles, ¿no? Dios quiso gobernar en el pueblo hebreo a través, desde la tribu de Judá. Por eso el verso número 2 dice, Judá vino a ser su santuario, ¿no? Es como decir, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Toda la iglesia es el templo del Espíritu Santo y todos deben servir a Dios, ¿no? Bueno, Dios tenía su tabernáculo en una de las tribus, pero para gobernar a todo el pueblo, ¿no? Eso es muy, muy interesante, ¿no? Eh, Especialmente para nosotros. Ya sabemos que Dios quiso gobernar en los judíos, sabemos que muchas veces ellos se rebelaron, no todos obviamente, pero que Dios todavía tiene planes para con ellos, ¿no? Y que sí, realmente la Biblia enseña que no falta mucho, puede ser en cualquier momento, Cristo viene y realmente Él va a gobernar a Israel, desde Israel y todo el mundo, ¿no? Pero en este tiempo, con respecto a la iglesia, hay que recordar esto, que Cristo nos salvó y que Él también puso su Santo Espíritu en nosotros.
no en el edificio. Este es un edificio, ¿ok? Algunos dicen, pastor, no siento que la presencia de Dios esté en el edificio. No hay ningún problema, ¿ok? Mientras esté la presencia en usted, suficiente, ¿no? Sí, y el Señor no vino para, sabemos que Cristo se mueve donde está su pueblo, pero Él mora en nosotros, no piense que usted se va y Cristo se queda aquí, no, si usted es salvo, Cristo está en usted, ¿no? Y también Cristo quiere que le sirvamos a Él, ¿no? Así como tenemos el tipo en el pueblo hebreo. Dice, por eso dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 19 al 20, escuche lo que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 6:13 también dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, dice en el 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren, sí podemos aprender mucho del pueblo hebreo, ¿ok? Desde cómo Dios les salvó y cómo nos salvó a nosotros, cómo Dios quiso que ellos vivieran, cómo debemos vivir nosotros, cómo Dios se manifestó a ellos a través del tabernáculo, los profetas, cómo se manifiesta a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y de su palabra. Sí es un gran aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para que le sirvamos a Él. Ahora llegamos al verso número 3 y hasta el verso número 5. En el verso número 3 al verso número 5, este salmo nos deja saber cómo Dios obró para salvarle a ellos, al pueblo hebreo en primer lugar. Vamos a centrarnos ahí. Cómo Dios obró. Y es importante aquí reconocer el poder de Dios. Vamos a centrarnos ahí en lo que dice. Cómo Dios obró. ¿Y por qué es importante mirar esto detenidamente? Miren, nosotros a veces hacemos algo que no debemos hacer porque luego no meditamos, ¿ok? A veces, voy a usar la palabra, soy un poco pesada, pero la voy a usar. A veces nos portamos muy neciamente. Tratamos a Dios como si Dios fuera como nosotros. ¿Me entiende? A veces cuestionamos a Dios. A veces le ofrecemos a Dios lo que nos sobra, ¿no? A veces no servimos a Dios porque creemos que ignoramos con quién estamos tratando, o sea, nos olvidamos, en pocas palabras, quién es Dios. Y yo creo que esto que vamos a leer es parte de lo que Dios hizo que el pueblo hebreo no olvidara con quién están tratando, pero también yo estoy seguro que Dios quiso que nosotros en este tiempo no olvidemos con quién estamos tratando. Y es lo que vamos a leer, ¿ok? Donde se presenta al Dios y se mira la naturaleza como si fueran personas, ¿no? Que la naturaleza misma no se resistió a la presencia de Dios. Bueno, vamos a leer del verso 4 hasta el verso 7, ¿qué le parece? Perdón, del verso 3 hasta el 7, si estoy bien. ¿Lo tiene? Dice así el verso 3. ¿Cómo Dios obró? Recuerden que Dios hizo esto. Una vez que sacó al pueblo hebreo de Egipto, lo hizo pasar por el Mar Rojo, ¿no? Y una vez que terminó los 40 años en el desierto, para meterlos a la tierra de Canaán, abrió el río Jordán, ¿no? Dos aguas, una de entrada y una de salida, ¿se dio cuenta? Abrió las aguas de entrada y las aguas, una vez que iba a salir, o una vez que salió y que iba a entrar, como lo quiera ver, pero usó su poder, ¿no? Pero también usó su poder en el intermedio, ¿no? Cuando los alimentó y les dio agua, cuando estaban caminando. O sea, todo eso con el poder de Dios, pero vamos a ver cómo lo presenta aquí. Dice así, verso 3 dice, el mar lo vio, dice, y huyó, ¿no? Como si fuera una persona, ¿no? El mar, ¿no? Dice, el mar lo vio, o sea, presenta al mar como si el mar tuviera ojos, lo está personificando, es algo poético. ¿Y qué hizo el mar? Dice, cuando vio al pueblo hebreo venir y cuando vio la presencia de Dios, ¿qué hizo el mar?
Ya sabemos que Dios abrió el mar con su poder a través de Moisés, sabemos, ¿no? Pero aquí lo presenta desde otra perspectiva, dice, como si el mar hubiera huido, ¿no? Ustedes se imaginan, oye, ¿qué es el mar? ¿Quién ha estado en el mar? ¿Quién ha ido al mar hace unos pocos días y que se acuerde, ¿no? Miren, yo las veces que he ido al mar y me pago en el mar, yo siento a veces, yo siento temor estar ahí, ¿no? Se me vienen ideas a la mente, ¿no? Yo digo, si esta agua, esta cantidad de agua quisiera salirse, ¿a dónde escapo? O sea, eso que cuando estás en la playa, si el mar quisiera salir, ¿qué puedes hacer? ¿Quién puede hacer algo? No hay nadie que pueda hacer nada, ¿ok? Ningún hombre con toda su tecnología no puede hacer nada contra voy a decirlo así, voy a personificar, ¿no? Contra el poderoso mar. Nadie excepto Dios, ¿no? O sea, cuando el mar huye de cualquier otra cosa creada, y jamás, ¿no? Pero siente la presencia de Dios y ¿qué hace el mar? ¿Cómo lo mira Dios? Huye, dice, ¿no? O sea, el mar, y luego nosotros sabemos que está la presencia de Dios y ¿qué hacemos, no? Y nos inquietamos, ¿no? Los demonios huyen, ¿no? El ser humano, luego, ¿qué hacemos nosotros? Ni nos inmutamos, a veces olvidamos delante de quién estamos, ¿no? Por eso dice, el mar lo vio y huyó. Está hablando de cuando el pueblo hebreo cruzó el mar, ¿cierto? ¿Qué más dice? Nos dice aquí el verso 3. Después se brinca más de 40 años, cuando ahora ya van a entrar a la tierra de Canaán y tuvieron que cruzar el río Jordán, ya no era el mar, era el Jordán. Pero igual el Jordán era importante para cruzar a la tierra prometida, ¿ok? Porque cuando el Jordán estaba lleno era muy difícil pasar y hacerle guerra a los otros pueblos. Es que Dios tuvo que obrar también con poder. De hecho, lo único que se interponía entre el pueblo hebreo y la tierra prometida, ¿saben qué era? El Jordán. Es que Dios tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo Dios? Hizo que se tuviera su caudal. De una manera de decirlo es que retrocediera, ¿no? Y sí, aquí lo personifica también y dice, en el verso 3 dice, el Jordán, cuando vio todo esto, cuando vio la presencia de Dios, ¿qué hizo? Dice, se volvió atrás, ¿no? Y no solamente nos habla de lo que hizo el mar y el Jordán, sino que lo que pasó cuando la presencia de Dios estaba en los montes, como en el monte Sinaí, cuando dio las leyes al pueblo hebreo, ¿no? Las leyes con las cuales se iban a gobernar. ¿Qué hizo? Dice, los montes saltaron como carneros. Se habla de ese temblor que muchos miraron y que no querían estar ahí por la presencia de Dios, ¿cierto? Los collados, dice, como corderitos también temblaron, ¿no? Y en el verso número 5 se hace una pregunta al mar, se hace una pregunta al río Jordán como si fueran personas. No son personas, ya sabemos, pero sí nos está enseñando, ¿no? Y hay una pregunta importante, una pregunta muy importante, ¿no? Y se pregunta a los montes también. Pregunta número 1, no da la respuesta, sino que es una pregunta, una pregunta retórica, ¿no? Que se contesta fácilmente. ¿Qué dice? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Otra versión dice, ¿qué te pasó, mar, que huiste, no? ¿Qué le pasó al mar que huyó? ¿Qué creen que le pasó? Ahorita no le contesten. Ya sabe usted qué le pasó al mar, ¿cierto? ¿Por qué huyó el mar? ¿Porque le tuvo miedo a Moisés, a los egipcios, a la cantidad del pueblo hebreo que venía hacia él? ¿Quién le tuvo temor el mar que huyó? ¿Qué le pasó al mar que huyó? Exactamente, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Dice, ¿y tú, oh Jordán, qué te pasó, río Jordán, que te volviste hacia atrás? Pues igual, ¿no? Dice en el verso 6 la pregunta a los montes, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros montes? ¿Por qué temblaron montes, no? Y vosotros, collados, ¿por qué saltaron como corderitos, no? Y la respuesta está en el verso número 7, ¿sí? Ahí está en el verso 7 la respuesta. ¿Lo lee conmigo? A la presencia de Jehová, dice, tiembla la tierra, ¿no? Y podríamos añadir a la presencia de Jehová, el mar huye, ¿no? Y a la presencia de Jehová, el Jordán regresa atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y me detengo tantito aquí porque esta parte sí es muy, muy, muy importante, ¿no?
¿Qué fue lo que afligió al mar para que huyera? Bueno, ya vimos la respuesta. Pero estos versos vienen a mi mente varias cosas, ¿no? ¿Qué sucede al hombre cuando Dios interviene en la vida, ¿no? ¿Qué le pasa al hombre pecador, al hombre tomador, al hombre golpeador, al hombre blasfemo, ¿no? ¿Qué pasa a ese hombre cuando el Señor obra en su corazón para salvación? ¿Qué le pasa a ese hombre? Y es transformado, ¿no? Y se convierte en un manso corderito, ¿no? ¿Usted ha visto a hombres así? Tal vez usted mismo era así, digo, usted no me conoce, yo conozco a algunos, ¿no? Que cuando no eran salvos, uy, tremendos, ¿no? Pero ahora son como corderitos, ¿no? Y cada vez son más corderos, nos falta hacer más corderos, pero Dios obra con poder, ¿no? Sí, es que cuando Dios interviene, o sea, para Dios no, en pocas palabras, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Transforma al hombre pecador. Miren, Dios es tan poderoso que puede hacer que un hombre viva en paz, aunque esté rodeado de enemigos. ¿Se acuerdan con Jacob y su familia? Cuando su familia hizo un acto terrible, ¿no? De matar a parte del pueblo donde había llegado antes de subir a Betel y que el pueblo se enojó contra Jacob y su familia y que Dios les hizo salir en paz con su poder, ¿no? Hay varios textos en la Biblia que nos dejan saber qué es lo que pasa cuando Dios interviene, qué pasó con la muerte de Jesucristo en la cruz, a quién venció Jesucristo en la cruz, qué logró Jesucristo cuando murió en la cruz, ¿no? Escuche el texto. ¿Qué pasó cuando Cristo obró con su poder para la salvación? Bueno, dice primera carta a los Corintios 15, 55 al 58, dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, ¿no? ¿Qué pasó con el poder de la muerte, no? Fue quitado. La muerte no tiene poder sobre aquellos que confían en Jesucristo. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted y yo sabemos que físicamente vamos a morir, ¿cierto? Pero piense en esto. Con su poder, cuando Cristo venga y usted esté en la tumba, su cuerpo va a ser levantado y va a ser transformado en un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevecito, ¿ok? Que no va a morir nunca más. Y su alma que va a estar en el cielo con el Señor va a ser puesta en ese nuevo cuerpo. A algunas personas les cuesta creer que Dios pueda hacer esto, pero para Dios es tan fácil, ¿cierto? Para Dios es tan fácil como decirle a todos los cuerpos, levántense de la tumba y transfórmense en algo nuevo, ¿no? Es tan sencillo como decirle a Lázaro, ¿no? Ven, ¿no? ¿Sí, sí me entiende? Lo que pasa cuando Dios interviene, no se piense, el tipo de Dios al que servimos es tan poderoso que no hay nadie, no hay enemigo que pueda estar parado delante de él, ¿no? Por eso dice ahí en la misma carta que estoy leyendo, dice, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, si hay una invitación, ¿no? Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo, que era un hombre maduro en la fe, entendió bastante bien lo que era confiar en Dios, que es todopoderoso. Miren, el apóstol Pablo él pasó muchas cosas difíciles, ¿sí me entiende? Él dice que pasó muchas adversidades, ¿no? Naufragios, él fue apedreado, él pasó hambres, pasó enfermedades, pero no fue porque Dios no tuviera poder para ayudarlo, ¿no? Él entendió que era necesario, ¿ok? Ese sufrimiento, porque Dios lo estaba perfeccionando. No es que Dios no tuviera poder, así que cuando usted pasa algo difícil, no piense que Dios no lo puede sacar de ahí porque Dios no tiene poder. Dios es soberano y Él es sabio, Él sabe por qué nos deja pasar ciertas adversidades. No es que Dios esté carente de poder, ¿sí me entiende? Por eso tenemos que alabar a Dios siempre, aunque nuestra circunstancia se mire difícil. Algunos dicen, ¿por qué tengo que servir a Dios y alabarlo si me deja sufrir? Bueno, porque Dios lo hace por alguna razón, no es que esté falto de poder. Miren, en segunda carta a Timoteo 1:12, después de que Pablo cuenta su historia de cómo sufrió, dice estas palabras, dice, por lo cual mismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es
poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día, ¿no? Y eso es precisamente lo que podemos encontrar aquí en el Salmo 114, del verso 3 al verso número 7, que cuando Dios obra con poder, no hay nada que sea un obstáculo para que Dios lleve a cabo sus planes. Y esto sí debería animarnos, ¿cierto? Debería animarnos. Es decir, nosotros los miércoles y otros días nos reunimos para orar a Dios, que, que no nos desanime el mirar que a veces Dios pareciera que no nos contesta, pareciera que no nos atiende, ¿no? Pero no olvidemos, no es que Dios no tenga poder para hacerlo, no quiere hacerlo, es que Él tiene planes mejores muchas veces. No es porque sea carente de poder. Él es Dios todopoderoso. Así es que hay que animarnos, ¿ok? Piense el Dios en que servimos, piénselo, ¿eh? No hay nadie que se resista a su presencia, ¿no? Y lo deja ver con la naturaleza. ¿Alguien ha estado frente al pie de una montaña? No sé, ¿quién ha ido a la montaña últimamente? O sea, cuando usted está al pie de la montaña, usted mira la montaña y se siente pequeñito, ¿le ha pasado? O sea, usted ve esas peñas grandes y usted no quiere ni arrimarse porque usted dice, si esta cosa se cae, dice, no soy nada, ¿no? Bueno, las montañas aquí se presentan como alguien, ¿no? Que ante la presencia de Dios tiembla, ¿no? O sea, esto es para el alma, ¿ok? Para el pueblo hebreo que recordara a quién estaba sirviendo y para que la iglesia también no olvide a quién estamos sirviendo. Termino con esto. Este salmo es bien pequeño, 8 versos nada más, ¿no? Y es bien entendible. ¿Cómo termina este salmo? Bueno, termina también relatando que no solamente Dios sacó al pueblo hebreo con poder, Mar Rojo, Egipto, sino que lo introdujo con poder al pasar el río Jordán. Y no cuenta toda la historia aquí, pero también que cuando estuvo en el desierto, Dios le dio de beber. Y no es que estaba ahí un lago grande, un manantial grande. ¿Saben qué había en el desierto? Solamente rocas, había peña seca, ¿ok? Un lugar muy árido. Pero como Dios es todopoderoso, nos va a decir cómo les dio de beber, ¿no? Dice ahí en el verso número 8. ¿Lo tiene? Dice el verso número 8, el cual dice cambió la peña en estanque de agua, dice, y en fuentes de aguas la roca. O sea que Dios sacó agua de la roca y literalmente hizo un manantial, ¿no? Y sabemos que ese manantial no quedó ahí, simplemente funcionó mientras el pueblo hebreo estuvo allí. Dios solamente lo hizo para satisfacer la necesidad de ellos en realidad, porque tenía un propósito para ellos, ¿cierto? Y sí, Dios es agua viva para aquellos que han creído en Él, ¿cierto? Esa es la realidad. Y te pregunto, ¿usted ha creído en Él? Entonces, sí, Dios es poderoso para sostenerte, alimentarte y darte de beber desde ahora y hasta que lleguemos a su presencia. Lo hizo con el pueblo hebreo porque lo había prometido, ¿no? Realmente el pueblo hebreo, muchos de ellos murieron en el desierto, otras razones, pero no, no de sed ni de hambre, ¿ok? Porque Dios siempre le dio lo que necesitaban, porque Él lo había prometido, ¿ok? Así como nos ha prometido a nosotros la vida eterna. Así es que este salmo concluye recordando que el Dios de Jacob tiene el poder de convertir las rocas áridas en estanques de agua, ¿no? Demostrando que Él es sustentador absoluto de su pueblo en medio del desierto, ¿no? Hace 2 semanas yo les comento esto para exaltar el poder de Dios. O sea, hay que reconocer que Dios, es que para Dios es tan fácil, ¿no? Estábamos meditando sobre una persona que hace algunos años estuvo en una situación muy difícil Sí, de pecado, ¿no? Y cuando usted pega contra Dios, usted termina en el muladar, para que me entienda, en el polvo, ¿no? Pero cuando esta persona que ha pecado decide en arrepentimiento genuino volverse a Dios, y volverse a Dios significa abandonar el pecado y caminar en el camino de Dios, para Dios es tan fácil traerte bendición, ¿no? Para Dios es tan fácil refrescarte, digamos, ¿no? Traer días de refrigerio, como dice la Biblia, ¿no? Es que para Dios es tan sencillo, y yo pues meditábamos sobre esto, para Dios es tan fácil abrirle puertas a alguien que busca trabajo, ¿no? Hacer que hayas gracia delante de las demás personas, ¿no? Sin que busques,
sin que supliques, ¿sí me entiendes? Simplemente porque para Dios es tan fácil, ¿no? Pero Dios espera que el hombre le reconozca, ¿no? Y veíamos, decíamos, no es que no es la persona, no es ni su inteligencia, no es ni su sabiduría, no es su carisma, ¿ok? Simplemente es Dios que quiere hacerlo porque para Dios es muy fácil bendecir a alguien. ¿Sí me entiende? Pero Dios lo hace y quiere hacerlo con aquellos que realmente han confiado en Él. Así que si usted conoce a alguien que ha caído en pecado, ¿qué le va a decir? Enséñele que se vuelva a Dios, le deje su pecado y que Dios le va a bendecir. Y que no importa cuán en el polvo se mire, para Dios es tan fácil levantar a alguien del polvo y ponerlo en un lugar alto, ¿no? Como lo hizo con el pueblo hebreo, como lo ha hecho con usted muchas veces, ¿no? Y sí, que es tan fácil, digo, sacó agua de la roca para todo un pueblo que no puede hacer otras cosas. Entonces este verso 8 es muy importante, ¿no? Que Dios lo puede hacer todo. Este versículo final recuerda cómo para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y sí, en la Biblia misma nos dice que Cristo es la roca, ¿no? Del cual han bebido todo el pueblo. Y más, Cristo es la roca del cual bebemos todos en realidad, ¿no? Él es la roca de agua que puede dar agua viva, ¿no? Conclusión. Esto es para la iglesia más que nada, para lo que vemos en el pueblo hebreo, una aplicación para la iglesia. ¿Y qué aplicación le podemos dar? Bueno, usted ya es salvo, ¿cierto? Ha sido liberado del pecado por la fe en Jesucristo. Pero miren, si reconocemos que tenemos un Dios poderoso, miren, cuando los problemas parezcan insuperables, como lo fue el Mar Rojo, como lo parecía la falta de agua, como lo parecía cruzar el río Jordán, recordemos esto, que el mismo Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Él es Dios que puede sacar agua de la roca y transformar los desiertos en fuentes de refrigerio y provisión. Hay un texto bíblico, no lo busque, miren, lo voy a leer. Éxodo capítulo 13 en el verso 18, también fue un recordatorio para Israel, pero también lo podemos usar nosotros para recordar que Dios es poderoso. Dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice Hechos 3, 18 al 19, ¿no? Y en Efesios capítulo 3, en el verso 20 al 21, este verso me gusta mucho porque habla también de que para Dios no hay nada imposible y que lo que mejor que podemos hacer nosotros es seguir confiándonos a Él. Dice Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea, dice, la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar con una oración y entendiendo que tenemos un Dios poderoso, después vamos a pasar a orar por algunas necesidades, especialmente por esta situación de nuestro hermano Norman Ortiz, y por alguna otra necesidad que usted tenga o alguna acción de gracias, pues tenemos un Dios todopoderoso. Así es que vamos a dar gracias por su palabra y después continuamos con el tiempo de oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la salvación tan grande que nos has concedido a nosotros también. Padre, gracias porque tú siendo Dios todopoderoso, te dignaste, Señor, a mirar nuestra bajez, Señor, nuestra humillación, que éramos realmente nada, pero tú quisiste salvarnos y diste a ti Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias porque nos has dado grandísimas promesas. Has prometido llevarnos a tu presencia, has prometido preservarnos, Señor, nuestra alma en todo el tiempo de esta trayectoria también. Señor, nos has dejado saber que para ti no hay nada imposible y que esperas únicamente que queramos servirte y que te dejemos que gobiernes en nosotros. Padre, ayúdanos para hacerlo así, porque tenemos esta lucha con nuestra carne que se revela. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, a ti sea la gloria y la honra por Jesucristo. Amén.
Vamos a venir a este tiempo de oración. eh, Obviamente vamos a, bueno, este día no vino nuestro hermano que nos acompaña en la oración y luego a mí ya me queda la voz muy afectada, así es que nuestro hermano Alex nos va a apoyar en esta ocasión. Nuestro hermano Alex casi no viene los miércoles, es un poco rebelde, pero hoy está, ¿no? Hermano Alex, yo sé que si él pudiera, por el trabajo, él pudiera estar aquí todos los miércoles.